hablar de otro tema también interés, porque resulta que muchas veces nosotros como colaboradores podríamos darnos cuenta que algo está mal en la empresa, como que los números no están cerrando, como que uno ve mucho movimiento, como que de pronto el salario no le llega completo o negocian dárselo en dos tractos. ¿Qué pasa si sospecho que mi empresa o la empresa para la que trabajo está al borde de la quiebra? De eso es lo que vamos a conversar el día de hoy con la licenciada María Marta Salazar, que nos acompaña. Licenciada, gracias por venir. Hola, muy buenos días, Paula, y buenos días a las personas que nos acompañan el día de hoy. Bueno, ahora estábamos hablando fuera de cámara de que hay ciertas señales que uno como colaborador podría darse cuenta de que algo en las finanzas no anda bien. Claro que sí, los trabajadores empiezan a darse cuenta cuando una empresa no está bien económicamente. ¿Cuáles son esas señales? Bueno, me empiezan a pagar tarde, me pagan incompleto, me empiezan a decir que me van a pagar en tractos, de repente no me pagaron el aguinaldo, me lo pagan tarde, están atrasados con la Caja Costarricense de Seguro Social. Se dan cuenta también que están atrasados con pago de proveedores, entonces ya son varios síntomas que los trabajadores van sintiendo de lo que podría ser una empresa que esté pues pasando problemas económicos graves y que de repente podría declararse en quiebra. Ahora usted me comentaba algo muy interesante, y es que no necesariamente tienen que ser los altos mandos quien le diga a los colaboradores estamos mal, sino que el mismo colaborador también podría ejecutar una serie de acciones para prevenir, ¿verdad? O salvaguardar ya sea su liquidación, su salario y demás, diciendo que la empresa aparentemente va hacia la quiebra. Y lamentablemente hay muchas empresas que no son transparentes comunicando a los trabajadores, porque lo que sí tienen que hacer más bien es comunicar a los trabajadores de que están enfrentando un problema y que se van a declarar en bancarrota o que van a iniciar un proceso. Entonces, como hay muchas empresas que tal vez no lo hacen, no tienen esa transparencia y los trabajadores ya tienen certeza de que hay un grave problema económico y que muy probablemente sus liquidaciones van a correr peligro, entonces pueden iniciar un proceso en un juzgado concursal. Eso sí, tienen que estar asesorados de un abogado para poder iniciar el proceso. O se pueden apersonar a un juzgado de trabajo cuando ya hay un proceso en el juzgado concursal de quiebra para ir a cobrar la liquidación. Esto en el caso de los colaboradores, pero cuando la empresa o los dueños de la empresa ya dicen vamos a declararnos en bancarrota, ¿cómo es ese proceso? Claro, pueden pasar dos opciones. Que la misma empresa sea la que solicite la apertura de este proceso de quiebra en un juzgado concursal, o pueden ser los mismos acreedores a los que le está debiendo la empresa. Y aquí es muy importante hacer un hincapié, porque hay empresas que dicen estamos en la quiebra, pero en realidad no hay ningún juez que lo haya decretado. Entonces es muy importante resaltar que solo un juez únicamente es quien tiene la potestad de realmente resolver si una empresa está en quiebra o no, y esa empresa va a ser sometida a una investigación, incluso hasta del Ministerio Público, para determinar si esa quiebra fue fraudulenta o no. Entonces no es tan sencillo como decir, mire, ya no tenemos plata, exactamente, porque hicieron malos manejos de fondos y que nos van a decretar la quiebra. Y eso no significa tampoco que puedo evadir los pagos que le tengo que hacer a mis trabajadores de esas liquidaciones que estoy adeudando como patrono. ¿Qué es lo primero que debería recibir entonces un colaborador cuando la empresa ya les da el comunicado oficial de que van vía hacia la bancarrota? Sí, una de las facultades para dar por finalizado el contrato con responsabilidad patronal justamente es la quiebra. Entonces, si tiene que comunicarle al trabajador y darle una carta de despido, el trabajador va o tiene que recibir la liquidación completa. ¿Y hay un tiempo establecido para recibir esa liquidación o puede negociarse entre ambas partes? Sí, se puede negociar en tractos, e incluso lamentablemente no es lo ideal para un trabajador, pero incluso han recibido activos de la empresa, porque la empresa no tiene liquidez para pagarles en dinero. Entonces se ha determinado que se les pague con activos como computadoras, equipos, mobiliario. Y en un proceso, licenciada, propiamente de quiebre, ¿quién tiene prioridad de pago, los colaboradores o los acreedores? Muy importante que lo indique, porque justamente de ahí nace la importancia de que los trabajadores, en cuanto se enteren, vayan cuanto antes, porque tienen un privilegio especialísimo en primer orden para que se les pague a ellos las liquidaciones correspondientes. Entonces, sé que los procesos duran varios años, pero entre más tarde se apersone un colaborador
para reclamar sus derechos, el pago de su liquidación, pues más tarde se le va a hacer el pago de la liquidación, pero ellos van a tener ese lugar privilegiado para cobrar la liquidación antes que acreedores y demás. Ok, ahora con el tema, por ejemplo, de las horas extra, de pagos extra o comisiones y demás, ¿cómo funciona? ¿También las puedo cobrar? Claro, un trabajador puede decir, bueno, pero es que a mí me van a pagar la liquidación, pero no me van a pagar las horas extra que nunca me pagaron a lo largo de la relación laboral o me quedaron debiendo bonos o comisiones. De igual forma, el trabajador, cuando se apersona este proceso, puede cobrar la liquidación completa que incluya este tipo de rubros como horas extra, comisiones o bonos. No necesariamente tiene que prescindir de reclamar estos derechos laborales. Pero también serían negociables si la empresa le dice, por ejemplo, estamos en quiebra, no puedo pagarle más de esto que su liquidación. Perfectamente eso podría pasar. Incluso, lamentablemente, podría pasar que la empresa del todo no pueda pagar porque de lo que tenía se le pagó ya a algunos colaboradores y realmente se quedó hasta sin mobiliario y sin liquidez. Eso puede pasar, pero de ahí en adelante el trabajador tiene un tiempo, tiene varios años para esperar si de repente puede intentar nuevamente cobrar algo a la empresa, pero en muchos casos ha pasado que incluso lamentablemente sí los colaboradores se han quedado sin poder cobrar su liquidación completa. Y si eso pasa, ¿qué? Nada más esperar y volver a intentar, sería el proceso o el consejo. Es correcto, tienen que estar asesorados con un abogado para que puedan ya ejecutar pues ese cobro en el juzgado correspondiente, ya sea en el juzgado concursal o en el juzgado de trabajo. Y eso que usted mencionaba ahora, licenciada, de los activos, ¿es legal? Sí, sí es legal, sí es legal. Puede. De hecho, cuando se declara una empresa en quiebra o en bancarrota, se va a ordenar incluso que se congelen, por decirlo así, todos los bienes, es decir, que no se pueda hacer ningún movimiento, no se pueden hacer hipotecas, prendas sobre los bienes que tenga o los activos la empresa, y esta orden el juez la manda a todos los bancos incluso, entonces se va a congelar todo y ahí es donde un curador va a decidir o administrar ese bien y con la guía del juez también, con la resolución del juez, entonces es como va a administrar esos bienes y ahí es donde se va a decidir primeramente pagarle a los trabajadores que se hayan apersonado el proceso también e incluso otros trabajadores pues que tal vez no se hayan apersonado, pero sí se va a hacer todo un listado de los activos y demás de la empresa. Ok, y es que no es fácil quedarse sin trabajo de la noche a la mañana, sobre todo pues personas que su familia depende de ellos, que tienen varios hijos, que tal vez tienen personas enfermas. ¿Hay algún tipo de apoyo adicional que la empresa o el Estado podrían darle al colaborador? Lo ideal es que la empresa más bien facilite toda la comunicación y la transparencia al trabajador, le indique cómo se va a proceder ahora al respecto, le dé una ayuda incluso para recolocarse en otro trabajo, carta de una carta, no necesariamente recomendación, pero por lo menos una certificación del tiempo laborado, que le facilite las cosas al trabajador, que le ayude a colocarse en otro puesto, e incluso ahora cuando sucedió pues la quiebra de una empresa muy recientemente, el Estado mediante el Ministerio de Trabajo también ayudó a los colaboradores para conciliar con la empresa y les lograron pagar el aguinaldo porque les estaban debiendo el aguinaldo y ya se estaba negociando para el pago de las liquidaciones. Entonces, la empresa tiene que ser responsable en este tipo de situaciones y también el Estado, por medio del Ministerio de Trabajo, pues ha implementado planes para este tipo de situaciones. Ahora, cuando ya la empresa cierra, se declara en quiebra y demás, el trabajador queda sin seguro social. Es importante tomar en cuenta que cuando finaliza la relación laboral, un trabajador tiene hasta 6 meses de seguro con la Caja Costarricense de Seguro Social. Entonces queda blindado por 6 meses. Ok, eso también es importante tomarlo en cuenta, ¿verdad? Claro. Le agradecemos muchísimo a la licenciada María Marta Salazar por esta información que nos da y puntos importantes que desconocemos, que muchas veces ni investigamos y podrían también ayudarnos a resolver. Claro que sí, Paula, muchas gracias. Bueno,